Ya, ahora sí, grabando. Entonces estamos en la sesión de Cultura y Sociedad Rural del 31 de agosto. Como les decía, vamos a tener una sesión con contenidos lectivos, principalmente orientados a algunos aspectos metodológicos del trabajo, que es cómo hay algunas herramientas de investigación social que nos permiten hacer estos análisis, estos estudios de caso con los que vamos a entender el funcionamiento de algunos territorios rurales y la cultura de una determinada sociedad rural o un grupo de la población alrededor de los casos que ustedes están eligiendo, ¿no? Eh, y la segunda parte, que va a comenzar a las 5, es con Pablo Iriarte y la ayudante y los ayudantes respecto a, van a hacer un avance, de una revisión de los casos que ustedes están proponiendo y van a proponerles algunas mejoras, algunos enfoques, como en algunos casos algunas reorientaciones. Así que es bien importante también que por lo menos siempre exista alguna o algún representante del curso. O sea, la idea es que esté todo, pero que cada grupo se haga responsable de tener personas en ese taller que puedan responder a la dinámica que le va a ofrecer el profe y los ayudantes para apoyarlos en la decisión final de su caso, ¿no? Les recordamos que ustedes, los 7 grupos nos enviaron una propuesta. Hay uno o dos grupos que tienen un par de propuestas donde todavía tienen que decidir entre ellas, pero eso es una opción. Y que luego la sesión de hoy significa, particularmente en el taller, reafirmar, variar o modificar ese caso y hacer una entrega la próxima semana con un poquito más de avance. Recuerden que esto es un curso que vamos a ir avanzando paso a paso hacia la investigación de un estudio de caso de algún tipo de territorio rural que está sometido a alguna tensión, alguna dinámica, alguna controversia, un conflicto que nos permite entender eh, las dinámicas locales en ese territorio rural que ponen en tensión ciertos procesos de desarrollo. Ese es un recordatorio de dónde estamos y hacia dónde vamos. Y ahora voy a pasar, si no hay preguntas, ojalá las haya, voy a pasar a proyectar parte de la presentación. Quedo atento si primero a sus preguntas. Eh, Háganme así para saber si está todo claro o si tienen alguna pregunta. Gracias, Francisca, Pamela, Martín, Javiera. Gracias. Vamos hacia adelante. Entonces, gracias. Bueno, la siguiente presentación. Sí. Ya, la siguiente presentación es... se trata de lo siguiente. Se trata de, nosotros hemos decidido, están viendo la presentación, ¿correcto? Sí, profe. Gracias. Es una breve introducción a las metodologías de investigación social cualitativa. ¿Pero con qué propósito? Para presentarles un enfoque teórico con el que vamos a trabajar para aplicarlo a los estudios rurales, a entender a los actores que están involucrados en procesos dentro de la ruralidad. ¿Se puede aplicar a actores en el espacio urbano? También. De hecho, el enfoque se llama enfoque orientado al actor. En original en inglés es Actor Oriented Approach, que es un profesor investigador británico que trabajó mucho tiempo en Holanda en los estudios del desarrollo, la sociología del desarrollo rural, llamado Norman Long, y sus discípulos y con la gente con la que trabajó creó este enfoque justamente para tratar de entender qué es el enfoque del estudio del enfoque orientado al actor. Es tratar de situarnos, aproximar metodologías que nos permitan situarnos cerca de los actores sociales y entender sus motivaciones, eh,
sus intereses, entender las relaciones para poder justamente contextualizar a través de la observación de sus prácticas, los procesos que ellos están llevando a cabo, ¿no? Es como, esto es lo más cercano a ponernos en los zapatos de los actores, ¿no? De los actores sociales con los que estamos viendo. Algo que este curso de alguna manera propone es tratar de ofrecer metodologías que nos permitan, no es solamente una cosa de cómo comunicarnos mejor con los actores, es un curso de comunicación. Este es un curso que viene desde la sociología, para entender las prácticas de los actores situados en el mundo rural, o puede ser en otros mundos también, pero en este caso estamos poniendo énfasis en el mundo rural. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los pilares de una metodología metodologías con enfoque orientado al lector? Déjame dar un paso atrás. ¿Por qué metodologías? Porque ustedes ahora inician un proceso de investigación. Y ese proceso de investigación tiene un pilar central, que es esto que está en azul, que es el estudio de caso. Ustedes van a trabajar alrededor de un estudio de caso que están definiendo, ya hicieron un primer esfuerzo, una primera propuesta, y entre hoy y el taller y la próxima semana tienen que definir, este es el caso que nos interesa. Y ese caso tiene ciertos requisitos, ¿no? Un requisito es que esté ubicado preferentemente en un territorio rural o periurbano, es decir, en la salida de los espacios urbanos, o que esté en la interfase rural-urbana, ¿no? Puede ser también. Un segundo requisito es que ese territorio o esos actores estén cruzados por algunas dinámicas que eventualmente puedan ser conflictivas, o de controversia, o de problemas sociales, ¿no? ¿Por qué? No es porque nos interese el conflicto en sí o la controversia en sí, sino que nos interesa, se entiende como un síntoma de un territorio que está en tensión por sus dinámicas de desarrollo, ¿ya? Y eso es lo que queremos estudiar. Es como cuando un niño tiene fiebre, o uno de nosotros tiene fiebre, no nos interesa estudiar la fiebre, o sea, solo para una cosa instrumental, registramos la fiebre y seguimos la temperatura, pero nos interesa descubrir qué hay detrás de lo que produce esa fiebre, ¿no? Esto es un paralelo respecto a un conflicto que representa una dimensión en disputa en ese espacio, a partir de donde los actores despliegan acciones en oposición a distintos intereses, y se movilizan para lograr sus objetivos que pueden estar contrapuestos, ¿no? Y ese es un territorio que está en conflicto. ¿Y por qué nos interesa estudiar eso? Porque nos permite estudiar con mayor atención las dinámicas del desarrollo que ocurre en el territorio rural. Y no estudiamos la cultura y la sociedad rural en abstracto, sino que la estudiamos en sus dinámicas, las dinámicas a que todo el tiempo están sometidos estos territorios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos tres pilares de las metodologías de un enfoque orientado al actor? Lo primero es, voy a partir al revés, ya les dije el estudio de caso, pero voy a decir el trabajo de campo. ¿Qué ocurre en una situación como la de ahora, en que vamos volviendo gradualmente a la presencialidad en nuestros espacios de vida? Todavía la universidad ha optado por ir volviendo gradualmente, y por lo tanto la mayor parte de las clases son online. Y también porque, aun cuando están mejorando las condiciones de salud, no podemos saber si todas las personas están dispuestas a recibirnos. Pero el trabajo de campo, ¿qué es? Es generar la posibilidad de estar cerca de la realidad estudiada. Entonces, cuando algunos de ustedes elegían algunos casos, yo les hice alguna pregunta por ahí, ¿no? Por ejemplo, había alguien que estaba interesado en la riesgo, y yo preguntaba, ok, ¿hay alguien de Punta Arenas en el grupo? ¿Hay alguien que es de Río Verde, que es la comuna donde está Punta Arenas? U otras, ¿no? O sea, estoy poniéndolo como ejemplo. El punto es tratar de ver qué posibilidades, ya que la virtualidad me limita a moverme a un lugar, qué posibilidades tengo yo de obtener información de ese lugar, de al menos alguno de nuestros compañeros que esté ahí, o haya vivido ahí, o conozca esa realidad, ¿ya? Entonces, si no puedo moverme, al menos saber que hay alguien que puede decir, esta es la realidad, este es el lugar, estas son las personas, que eventualmente pueda hacer algún contacto local para alguna entrevista a través de Zoom o otro medio, que pueda tomar fotos de ese lugar, o que pueda recoger información porque conoce el lugar, ¿no? Lo segundo, el segundo pilar, y aquí ya nos ponemos un poco más precisos, es que un enfoque orientado al actor
en realidad depende mucho de una metodología amplia, que en realidad es un dispositivo metodológico, eso es decir, que no es un método, sino una batería de metodologías de investigación social cualitativa que llamamos etnografía, ¿ya? Y la etnografía es una herramienta que generalmente la han desarrollado los antropólogos y antropólogas, pero que se ha extendido a otros campos de las ciencias sociales y a otros campos, además, fuera de las ciencias sociales. Yo he encontrado esta herramienta en uso, por ejemplo, en personas que trabajan en conservación, en personas que trabajan profesionales que trabajan en geografía, en personas que también trabajan en estudios de mercado, es decir, en esa área también a veces se hacen etnografía y etcétera. Entonces, ¿qué es la etnografía? Lo vamos a ver al final, pero un adelanto es un conjunto, un repertorio de metodologías. Entonces, por lo tanto, es una aproximación metodológica, no es un método, sino es una aproximación metodológica que nos permite de modo flexible generar indagaciones a nivel de campo, a nivel de estar en un lugar. Si yo digo que voy a hacer algo en una zona rural de Payaco, donde quiero estudiar una dinámica, entonces significa que yo voy a Payaco, voy a ese lugar y trato de conocer el lugar, hablar con las personas del lugar, entrevistarlos, tratar de entender las dinámicas, ir más de una vez, y esa inmersión en ese espacio hace la gran diferencia entre algo que uno solamente lee en el libro. ¿Cuál es la dificultad de hacer un ejercicio como este en una situación virtual? Es que estamos limitados por herramientas más bien de una etnografía virtual que ya les voy a comentar cuáles son. Es decir, aquellas cosas que se pueden hacer a distancia y algunas que se pueden hacer a través de entrevistas u otras formas de recolección de información. Y un tercer punto es que todo eso se reporta, ¿ya? El trabajo de campo es ir al lugar. La etnografía es el conjunto de las baterías metodológicas para levantar información cualitativa estando allí. Y el estudio de caso es la forma en que yo organizo esta información y la reporto en un estilo que sea coherente y que al lector, al que después lee esto, diga, ah, mira, el caso de Payaco, o de la, no sé, de la Asociación de Mujeres Rurales en Payaco y la Escuela Agroecológica de Lumaco, es este. Lo entendí bien, entendí cuándo se generó, quiénes fueron sus lideresas, qué apoyos recibieron, en qué año se ganaron un proyecto, por qué después se pelearon con esto, cómo hicieron el comodato con la escuela, cuál es la relación con la municipalidad, cuál es la situación actual, cuál es la historia de la localidad, cuáles son los problemas climático, de conservación o edáficos que pueda haber en un lugar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las presiones que hay sobre ese territorio de otros actores? Eso es relatar un caso, pero lo tengo que hacer de un modo ordenado que después yo leo y diga, mira, aquí alguien indagó sobre ese lugar y sobre las relaciones de ese lugar y juntó información secundaria, es decir, información que leyó, que bajó en internet, que estaba en sitios, en documentos de las municipalidades, en tesis, etcétera, en libros, juntó información, datos que pueden estar en estadísticas, mapas que se pueden bajar y georreferenciar o adecuar, con información primaria, que es la información que yo pueda allegar desde mi propio trabajo de indagación, a través de entrevistas, a través de observaciones, a través de conversaciones, a través de distintas técnicas que llevamos. Y eso, ese ensamblaje, se presenta de un modo que un lector lo pueda entender, y ese es el estudio de caso. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Ustedes van a desarrollar un estudio de caso, los vamos a ir guiando en desarrollar un estudio de caso con las limitaciones de la investigación, en una investigación donde no va a ser fácil hacer trabajo de campo, pero sí les voy a mostrar que tenemos recursos para hacer una etnografía a distancia. Preguntas, porque esto es bien central para entender por qué estamos, estos tres pilares y por qué están centralizados en lo que les estamos proponiendo. Preguntas, consultas, dudas, comentarios. ¿Se va entendiendo? Sí, profe, todo claro. Gracias, Karen. Bueno, ¿cuáles son los tipos de métodos y técnicas cualitativas que tenemos disponibles? Y aquí, este es un esfuerzo de síntesis que yo he hecho, ustedes dirán, ¿cómo tan poca? Pero efectivamente uno puede agrupar el conjunto de métodos y técnicas en dos grandes grupos. Aquellas que tienen, vamos a ver que no son dos, después vamos a ver,
aquellas que son observacionales, es decir, que el principal elemento de la técnica es el poder observar. Ahora vamos a ir viendo que no basta con observar, sino que hay que registrar la observación. A veces esa observación puede ser, por ejemplo, filmar. Eso es generar un registro de una observación, sacar fotos. Pero observar y después andar con un apunte, una bitácora y ir registrando lo que uno ve en una determinada situación, en un determinado territorio, en un determinado paisaje, en una determinada interacción entre actores, en una movilización social, en una reunión en la MUNI, en una reunión de agricultoras y agricultores alrededor de un proyecto, en una campaña contra una hidroeléctrica, contra una salmonera, ustedes observan, ¿no? Luego están las dialógicas, ¿no? Cuya elemento principal es aquella, la técnica está centrada en generar instancias de diálogo, ¿ya? Desde conversaciones informales. ¿Qué hace uno como etnógrafo, de cualquier carrera que sea, antropólogo, sociólogo, ingeniero en conservación, geógrafo, ingeniero comercial? Llega primero tratando de ubicarse en un lugar. Uno nunca llega así el tiro como con el listado, así con el cuaderno, con la lista de preguntas, y dice, ya, ¿usted me podría responder una encuesta para la universidad? No, uno siempre se ubica, entonces empieza a preguntar, empieza a generar conversaciones informales, prospecta. Esas conversaciones son muy importantes para generar un espacio de entender dónde está y también ir generando un espacio, una apertura, cierta confianza, porque si uno también llega, uno va a un territorio rural, cualquiera, algunos que está sometido a una atención, y uno va con una libretita a preguntar cosas, legítimamente uno le pueden decir, ¿y usted para qué en esta información? ¿A quién beneficia? ¿No será que usted está trabajando para la empresa o para la municipalidad? ¿Qué quiere con esto? Entonces, uno tiene que generar espacios de conversación que son previas a espacios formales. Ahora, esta es la condición ideal cuando uno realiza una investigación a la que puede acceder, tiene tiempo. Por eso que es importante que los territorios que ustedes, y casos que elijan, ojalá cuenten con la experiencia de algunos de ustedes en esos lugares, ¿no? Pero luego cuando decimos dialógica hay una serie se va formalizando ese diálogo a través de mecanismos específicos de pregunta y registro de preguntas, ¿no? Como las entrevistas. Hay entrevistas que son cerradas, una lista cerrada de preguntas. Hay entrevistas que son abiertas. Hay entrevistas que son semiestructuradas, es decir, una pauta de temas, y yo voy adaptando la conversación en función de cómo el respondente va desarrollando la investigación y se pueden ir abriendo nuevos. Y hay entrevistas que son estructuradas, que son totalmente estructuradas. Yo tengo que ir, hago que el respondente responda una serie de temas, no como pregunta cerrada en el sentido de que está formulada exactamente como está en el cuaderno, sino que yo hago que converse sobre un tema, ¿ya? Pero ese tema lo recorro. Cambio la semiestructurada y una mayor flexibilidad. Y así, otras técnicas. Entonces tenemos observacionales y dialógicas. Dos tipos de métodos y técnicas cualitativas, pero además tenemos algunas de estas, perdón, en ambos recursos, observacionales y dialógicas, tenemos algunas que pueden estar más orientadas a la investigación pura. Yo estoy haciendo una entrevista y estoy haciendo observaciones porque quiero entender, me hice una pregunta científica y quiero ver cómo un determinado grupo social responde, por ejemplo, a cierto problema, desde un punto de vista de investigación. Otros, esas mismas herramientas pueden estar más orientadas a la participación. Por ejemplo, estoy indagando, pero lo hago a través de metodologías participativas, talleres con las personas, cartografías sociales. Lo que quiero es involucrar a las personas en el proceso de construcción de esa respuesta, ¿no? Y otras son orientadas a la investigación, acción participativa, que le agrega otro elemento, ¿no? Es no solamente que quiero investigar y quiero que esa investigación sea con participación de las personas, sino que estamos investigando y participando, pero para cambiar alguna realidad que identificamos colectivamente, junto a esas personas, no yo solo como investigador, sino que con las personas investigadas, o nuestros sujetos, ellos son parte también del diagnóstico, pero también la idea también es generar acciones que den respuesta. Entonces son como tres niveles, ¿no? Si uno va hacia atrás, más orientada a la participación, más orientadas a la investigación y más orientadas a la investigación, acción participativa, que son los famosos métodos IAP, ¿ya? Preguntas hasta aquí.
yo tendría bastantes preguntas. Recuerden que con estas mismas técnicas ustedes van a tener que tratar de hacer una idea y después tratar de explicar en un apartado cómo es que van a hacer su investigación. Profe, Sí, Scarlett, por favor. sí, ahora, a mí me quedó una duda con las orientadas a la investigación, como que no entendí muy bien cómo diferenciarlas. Perfecto. Mira, por ejemplo, la investigación en Chile, una parte de la investigación tiene fuente de financiamiento pública y un fondo muy famoso en la investigación básica, se llama, es el FONDESIT, que es el Fondo de Desarrollo de Ciencia y Tecnología. Es un concurso que se publica sus bases y todas las y los investigadores de distintas disciplinas postulan a ese fondo. Y es por rama, ¿ya? Los sociólogos, sociólogas, las geógrafos, por otro lado, los biólogos, los astrónomos, son distintas ramas y postulan. Lo que se hace es presentar un problema sobre el cual uno se hace una pregunta de investigación o genera una hipótesis que quiere probar. A veces la fórmula en términos de hipótesis, algunas disciplinas, otros en términos de preguntas de investigación. Y genera, dice, si ustedes me financian, yo voy a tratar de responder esta pregunta, es un proyecto de 2 años, 3 años, 4 años, necesito hacer, algunos necesitan laboratorio, otros necesitan trabajo de campo, otros necesitan entrevistas, etc. Y uno concursa. La investigación no tiene un propósito de que esa investigación necesariamente tenga una utilidad identificada de inmediato. Las preguntas son libres porque se asume que las y los científicos, en la búsqueda, en el trabajo de hacerse buenas preguntas, en algún minuto las respuestas a eso pueden llevarnos a nuevos conocimientos. Pero no es obligación de que ese conocimiento esté vinculado a una acción posterior. No estoy prometiendo inventar la rueda, no estoy prometiendo cambiar la sociedad, estoy prometiendo responder a esta pregunta o a este set de preguntas, ¿no? Que pueden ser ecológicas, biológicas, sociológicas, matemáticas, astronómicas, pero no sé, me hago una pregunta, ¿no? Por lo tanto, la investigación queda ahí cuando responde a esa hipótesis o a esa pregunta, ¿no? Obviamente es un trabajo largo, es proyectos de 4 años, de 3, todo, etcétera, pero es un trabajo de investigación que no necesariamente tiene un objetivo que es una exigencia cada vez mayor, de que esté más conectada a demanda, no solo a demandas sociales, sino a respuestas sociales específicas, ¿no? Y ahí es donde pasamos a los otros métodos. Los otros, de alguna manera, avanzan en tratar de involucrar a las personas con las que uno investiga, particularmente en ciencias sociales, vos que probablemente no lo haces participar, pero sí a comunidades que, por ejemplo, que dependen de recursos boscosos. Entonces, si tú dices, vamos a hacer un trabajo sobre productos forestales no madereros, no solo para hacer una pregunta científica sobre cómo el bosque se da mejor, en qué ecosistema, en qué época las cosechas provocan menos daño, pregunta científica, sino decir cómo de esos conocimientos yo, por ejemplo, genero formas de manejo comunitaria para la mantención de ese ecosistema, pero al mismo tiempo mantener, por ejemplo, la recolección de productos forestales no madereros. Sirve un propósito posterior que es que con base científica también tiene un apoyo, un aporte a la comunidad o al ecosistema. No sé si me explico, Scarlett. Sí, profe, ahora lo entiendo mucho mejor. Perfecto. Gracias. De algún modo es el nivel de aplicabilidad que tiene la investigación. La investigación básica, la que estaba en verde, no tiene una obligación de ser aplicable, mientras que las otras avanzan en co-construcción del conocimiento con los actores sociales y en eventualmente encontrar fórmulas de acción, de manejo o soluciones. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Pero es una buena pregunta, espero que quede clara las diferencias. Así que gracias, Scarlett. ¿Algo más? Pasamos a otra. Luego, ¿cuáles son las fuentes de esa información? ¿Desde dónde sale la información? No los métodos, sino de dónde sale, ¿ya? Y eso aquí también tenemos, curiosamente, no hay demasiadas fuentes, hay muchas fuentes, pero las podemos clasificar en 4 tipos, ¿ya? Por una parte, las ciencias sociales hacen hablar a los documentos, ¿ya? ¿Cómo hablan los documentos? Revisando tesis, revisando libros, revisando papers, revisando prensa, se hacen análisis de prensa, eso es como ir a los diarios, ¿no? Antes se iba al diario y se leía el diario hoja por hoja, a veces uno tenía que decir, mira, voy a hacer una investigación entre 2010 y 2015 sobre el desarrollo de, no sé, el manejo de la leña en la zona cordillerana Panguipulli. Cómo los diarios publicaban los temas del manejo de la leña. Ahí empiezo a buscar,
Tengo que buscar hoja por hoja del 2010-2015 si hay noticias sobre la leña, la producción de la leña, las agrupaciones de producción de la leña, problemas de corte de leña, y voy haciendo un dossier. Hay desde esas cosas que son así súper minuciosas hasta otras que son trabajos de biblioteca, de archivos, de microfichas. También son documentos la información audiovisual, ¿no? Que ahora el hecho de que nosotros tengamos un teléfono hace que nosotros potencialmente también vamos generando documentos con mayor o menor edición, ¿no? Luego son observaciones, y esa es una fuente directa, es decir, mi ojo y mi posicionamiento en un lugar me permite observar situaciones. ¿Y qué significa esto? Como que yo tengo que tratar de exponerme en un contexto seguro, exponerme a instancias de observación de la realidad social. Es decir, mientras me dicen, por ejemplo, oye, estoy estudiando en un pueblo y me dicen, oye, va a haber una fiesta popular, van a sacar a andar la Virgen, ya, voy para allá. Si me dicen, en ese mismo pueblo, oye, mañana hay una marcha hacia la municipalidad para reclamar por un proyecto, voy para allá. Dicen, oye, ¿sabes que a las 6 de la mañana hay una reunión en la sede social para definir, elegir a su representante? Voy para allá, observo, 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 y registro, 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 ¿no? Eso es, estoy generando información a partir de mi capacidad de observación de la realidad, ¿no? No necesito encerrar esto en un experimento, en un laboratorio, sino que es in situ. Mientras ocurre, estoy ahí, estoy percibiendo, estoy escuchando, estoy mirando lo que pasa y después voy diciendo, mira, observé esto, las personas se reunieron alrededor de 100 personas, generaron una dinámica de una asamblea, en la asamblea votaron, eligieron un delegado, esos delegados se fijaron metas, esas metas significan que iban a organizarse contra, no sé, contra el proyecto, iban a sumar otros actores. Ya. Todo eso lo describo, eso no se genera solo sin esa capacidad de observación. Luego están las entrevistas, ¿ya? Que es otra fuente de información, porque eso implica ya pasar a hablar, ¿no? Y una entrevista, en estricto rigor, es una conversación pauteada, una conversación ordenada que también debe ser registrada, ¿ya? El documento está ahí, yo lo puedo, si lo puedo subrayar o lo guardo, se va codificando, los documentos se codifican. Las observaciones generan registros escritos, ¿ya? Relatos. Las entrevistas también generan relatos, pero a partir de preguntas, y ese texto que se genera es un material. Igual cuando yo voy a medir el bosque, y tengo que censar un bosque y además hacer, no sé, medición del diámetro de los árboles, ¿no? Y tengo que anotar cuántos árboles hay y cuál es el diámetro de un rodal, ¿no? Y lo hago y tengo que, no sé, revisar 3 hectáreas de bosque y voy haciendo. El registro que se genera de eso es un dato. En ciencias sociales el dato es la palabra que se genera en una coproducción. Coproducción es porque yo pregunto, la otra persona responde, y ahí se genera un texto. Y ese texto es lo que se analiza. Ese es el dato, ¿no? Luego, hay distintos tipos de entrevistas, desde las que son más informales, que son una conversación, hasta unas que son grupales, que vamos a llamar entrevistas grupales o focus group, o grupos focales, ¿no? Que son entrevistas de 6, 7, 8 personas que se hacen al mismo tiempo. Hay entrevistas que se hacen, no sé, en una sala, y otras entrevistas que se hacen en un terreno caminando en el bosque, ¿no? Entonces hay distintas modalidades de entrevistas, tienen distintos propósitos. Hay entrevistas que son, por ejemplo, que hay personas que tienen yo quiero entrevistar a esa persona, pero esa persona tiene un conocimiento del lugar, entonces me interesa profundizar en su historia, en su conocimiento, son entrevistas en profundidad, ¿sí? No lo entrevisto una vez, lo entrevisto 2, 3, 4, 5 veces, es como que le saco el rollo a esa persona, a su vida en relación a un tema que yo estoy estudiando, ¿no? Entonces eso también son otras modalidades de entrevista. Otro aspecto importante, otra fuente de información son los artefactos y los objetos, ¿no? Esto igual cuando uno trabaja en arqueología, dice, bueno, ¿cómo los objetos? Claro, los arqueólogos, por ejemplo, arqueólogos y arqueólogas, hacen hablar a los objetos que encuentran, ¿no? Porque ese objeto no es solo un objeto, es un objeto que se encuentra en un contexto, que permite establecer, levantar hipótesis para establecer relaciones con otros objetos que se pueden encontrar, por ejemplo, pero esa idea del arqueólogo y el objeto, pero también ocurre en otros procesos, ¿no? El mundo material de las personas con las que uno estudia. Si yo decir, mira, voy a estudiar las prácticas agrícolas de esa comunidad. Ok, las prácticas agrícolas no son prácticas nomás en el sentido de que las personas hacen cosas, tienen herramientas, ocupan o no ocupan motosierra, ocupan otras herramientas, ocupan arado tradicional, otros ya tienen solo maquinaria.
Es un tractor, es un tractor nuevo, un tractor antiguo, es un tractor que le sirve a todo, un tractor que compacta el suelo, tienen herramientas de arado, oye, en realidad esa comunidad está súper equipada, tiene, o sea, todo ese mundo material, y les doy el ejemplo de la herramienta, me describe también el contexto. ¿No? Y uno, entonces, los artefactos y los objetos con que los humanos ayudamos a transformar el mundo nos hablan también, es una historia de esos humanos. Los arqueólogos lo hacen hablar para entender la historia, nosotros somos como arqueólogos del presente o del futuro, haciendo hablar los objetos, a los objetos. Cuando alguien construye una represa, por ejemplo, represa un río, el artefacto represa es muy distinto la obra de ingeniería si es una represa de paso, mini hidro, con cierto tipo de turbina, que si es un dique de 20 metros, con otro tipo de turbina, ese elemento ingenieril puede hacer una gran diferencia en el tipo de relación que genera no solo la relación de generación de energía, sino las relaciones sociales alrededor de un proyecto, ¿no? Entonces, el mundo material también es interrogable a partir de cómo los humanos, los grupos sociales nos relacionamos, qué hacemos con esos artefactos y objetos, y cómo nos relacionamos con ellos, ¿no? Preguntas, porque aquí pasamos a otro tema. Esto es bien importante porque ustedes, ahora cuando en todo esto que es abstracto, ustedes van a, ok, voy a empezar a estudiar el caso X, ¿no? El grupo definió el caso X, que es en tal territorio. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Probablemente lo primero que van a hacer es ver qué documentos hay disponibles online, digital, sobre ese territorio, sobre la historia del territorio, sobre la información sobre el territorio, no solo lo que diga la página web del municipio, o lo que diga algún blog, o alguna agrupación en Facebook que subió algo, sino que van a tener que indagar en tesis, en libros, en capítulos de libros, y ver qué se ha escrito sobre ese caso. Luego van a decir, algunos de ustedes dicen, mira, yo vivo cerca y puedo ir a observar, por ejemplo, el lugar. Puedo tomar fotos, puedo hacer un registro del lugar, eh, puedo pasear por el lugar, que el estar ahí te permite hacerte ideas de cómo ocurren las cosas, puedo asistir a un evento que se va a realizar para entender un poco las dinámicas locales. Luego pasar a la entrevista, y la entrevista, antes de la palabra, Daniel, la entrevista ya es organizar un contacto para hacer esta conversación formal, con mayor o menor grado de informalidad, algunas veces prospectiva, explorando, y otras ya con una pauta muy definida, con una serie de preguntas. Significa, ¿cómo hago eso digital? Bueno, por Zoom, por teléfono, por otros medios. Daniel, por favor, tu Hola, pregunta. profe, buenas tardes. Buenas tardes. Y después, Quería hacerle una consulta respecto a justamente lo que estaba diciendo de los casos, porque, bueno, nosotros cogimos un caso que es sobre la familia que quieren sacar del alerce costero. sí, así, Y bueno, nosotros, si bien tenemos información más que nada de la prensa, no hay tantos como papers o tesis o ese tipo de documentos para apoyar el estudio del caso. Pero sí hay personas que han vivido ahí toda su vida, así como también los académicos que están apoyando que se evite el desalojo de la familia, etcétera. Entonces mi pregunta es más que nada, ¿será un requisito que hayan documentos científicos para ello o se puede también abordar desde otra perspectiva ya más como desde la experiencia? sí, gracias Daniel, y gracias por ejemplificarlo, porque esto ayuda también a aterrizar estas cosas, ¿no? Primero, esto para todos los grupos. Ningún grupo tiene que tener los cuatro fuentes de información, pero exploren la posibilidad hasta el cansancio. ¿Qué quiero decir con esto? Yo estoy de acuerdo. Probablemente hay muy pocos papers publicados sobre el caso porque es más, se transformó como en un asunto noticioso debido a la movilización principalmente organizada por académicas y estudiantes, ¿cierto? Para hacer esta defensa de esta familia y el rol que había jugado, reconocer el rol que había jugado. Entonces, no parte, los documentos que vas a encontrar sí son, pero son de prensa, prensa digital. Pero esa es una fuente documental. Así que, check, documento. Paper, por el momento no, ¿cierto? Luego, cuando vas a los... Pensemos que algunos de ustedes no puede ir, pero estuvo ahí. Y es capaz de decir, no, yo conocí a esa familia,
su casa está en un alto, tienen además una media hectárea de una huerta, pasan cerca del camino, es en un ecosistema de tal forma. O sea, que uno puede decir, no, no puedo ir ahora, pero fui. O alguno de ustedes incluso puede ir, vive cerca, vive en Corral. No sé. La observación entonces sería a través de eso. Pero la entrevista es fundamental. Entonces, ya, voy a hablar con el profesor Antonio Lara, o voy a hablar con el Jonathan Bach. Puedes hacer entrevistas a profesores, académicos, estudiantes que han estado ahí, han defendido, han apoyado incluso a la familia, ¿no? Y se puede hacer, y ahí, ¿qué ocurre? Ahí te vas de vuelta para atrás, porque le puedes preguntar, por ejemplo, a los profes que apoyan eso, profe, ¿y se ha generado algún documento científico, alguna tesis sobre ese lugar? Y estoy seguro, porque esto no lo están desalojando ahora, lo están desalojando ahora, pero es una familia que en defensa de ese espacio, de la zona del ex milenario, te aseguro que se han hecho 10, 20, 30 tesis sobre ese lugar, no sobre el caso del desalojo. Pero acuérdate que lo que estamos estudiando no es el desalojo, sino es como un hecho que nos preocupa, sino situar el desalojo en un contexto rural que queremos entender. Y ese contexto es, esta es una zona que debe su conservación en parte al trabajo unificado, al trabajo de una familia que ha tenido ese rol, pero también de red de académicos y de algunas personas del sector público, estudiantes que han posibilitado la conservación de un lugar que tiene estas características. Entonces, tú puedes volver y te dar cuenta que quizás cuando hables con los profes, te decir, sí, mira, hay 10 tesis publicadas sobre, y en algunas está incluso, hay una, porque, ojo, porque uno piensa siempre como desde la profesión que está. Entonces, estoy seguro de decir, y hay antropólogos y antropólogos que han hecho sus tesis allá y han hecho entrevistas a la familia y han contado la historia de la comunidad. Entonces, no te cierres a priori. Ese es mi punto. Si no se encuentran documentos científicos, no hay problema, porque no hay. Pero cuando hagas el recorrido por esto, trata de volver al punto donde tú dices que encuentras otras pistas que te pueden llevar a una tesis, o a un paper, o a un trabajo científico, ¿no? Esa es un poco la idea. Súper bien, profe, me queda súper claro y sí, pues, al final uno se va dando cuenta en el camino de que pueden ir surgiendo otras cosas. Pero me Claro, sirvió mucho eso porque, claro, específicamente del caso tal vez no haya como fuentes científicas, pero del territorio sí, y eso se puede complementar. Así que exactamente. bacán. Exacto. Mira, Gracias. y una cosa, bueno, a ti por la pregunta, pero eso le aclara además a todos tus compañeros y compañeros. Es decir, hay cosas que solo van a estar en la prensa. Por ejemplo, las cosas que son muy contingentes son cosas que solo aparecen en la prensa. Pero ese es un documento. O sea, yo me puedo decir, la prensa austral dijo, o el diario tanto, o el diario alternativo tanto, hizo una entrevista. Eso es fuente de información en ciencias sociales. Lo que pasa es que ojalá no dependamos solo de eso, porque no nos interesa solo lo puntual de lo contingente, sino situar esto en un proceso más largo, entender una historia más larga que hay detrás, ¿no? De conservación, de lucha social, de actividades productivas, de proyectos de desarrollo, etc. Pamela, tú también tienes una pregunta, adelante. Hola, profe. Sí, quería consultarle sobre el tema de las entrevistas. La entrevista en sí, dependiendo de la forma que se haga, sí o sí después tiene que ser como un documento, tiene que quedar escrito. Sí, o sea, sí y no. O sea, la pregunta es, tú dices, profesionalmente, todo sociólogo, antropólogo que hace una entrevista, evalúa primero la calidad de la entrevista después para ver si la transcribe. Por ejemplo, si tú dices, mira, hice una entrevista, pero la entrevista no estaba muy buena, la persona respondía con monosílabo, yo no supe conducir muy bien la entrevista, por lo tanto fue una entrevista que fue una mala entrevista, una lata. O sea, yo quería saber más y la persona me decía sí, no, le tenías que sacar las cosas con tirabuzón. Esa entrevista, muy probablemente, en estricto rigor, podrías transcribirla, pero puedes decir, no tiene tanto valor sociológico. Pero si tú encuentras una entrevista que tiene valor sociológico, el ideal es transcribirlo y es un ejercicio que es largo, ¿no? Por eso que ustedes no le estamos pidiendo que hagan 50 entrevistas, estamos pidiendo una, dos, tres. Eh, Más o menos si tú haces una hora de entrevista y no estás entrenado en transcripción, te vas a demorar 4 horas por cada hora de entrevista. Si entrevistaste una hora, vas a tener 4 horas de transcripción. Se pueden dividir la tarea, ustedes son varios, entonces también. Pero si está adiestrado, puedes reducir eso a 2,5 horas. Pero es una pega. Ahora, ¿qué haría yo para el curso? No necesariamente la transcribiría, pero haría que todos la escucharan. Escucharla más de una vez. Y eso reemplaza, profesionalmente hablando,
no reemplaza, eso es cuando dice que un, no sé, un buen ingeniero en conservación tiene que entender rápidamente, no sé, el uso, por ejemplo, de distintas bases de datos de bases cartográficas para hacer mapas, y tiene que ubicarse, tiene que saber ciertas reglas. Ya. Un sociólogo, una antropóloga, tiene que saber qué hacer con el material textual y producir ese texto, llevarlo a un texto que después puede, cuando lo revisa, dice, mira, acá cuando me contó esto, esto se refiere a la historia, lo marcas en amarillo y pones al lado historia. Mira, acá está diciendo, está refiriéndose a las luchas sociales del lugar, luchas sociales del lugar. Mira, acá está diciendo cuando la comunidad se dividió, peleas comunitarias, y codificas. Y después cuando tú explicas lo que ocurre, dice, como por ejemplo dijo la dirigente social, y dije, voy a ocupar el texto de esta dirigente cuando dijo, y lo insertas. No tienes que usar todo el texto en la entrevista. La entrevista te permite entender un proceso, pero sí puedes ocupar el material para reforzar diciendo que no lo dijiste tú, sino que lo expresaron las personas. Eso también significa ser leal a un enfoque orientado al actor. Significa no interpretar lo que yo digo. Y eso a veces es complicado porque uno dice, mira, las personas, no sé, fuera de la salmonera, no queremos salmonera, y tú vas a un lugar y dices, no, que la salmonera anda al trabajo, ojalá que no se vayan. Entonces, bueno, si yo soy fiel a lo que dice esa persona, tengo que decir que algunos actores están contra las salmoneras, pero otros actores piensan que las salmoneras están trabajo, y por lo tanto entiendo que hay un problema local respecto a la posición de la gente de las salmoneras. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo manejar esa entrevista? Si se transcribe, es una decisión que toman ustedes ahora. Si hacen una entrevista de calidad, una entrevista buena, yo haría la pega de transcribirlo. Porque al ir después a leer, dice, mira, esto lo podemos ocupar para el informe. Esto, mira, aquí está esta idea que nos permite entender mejor la historia del lugar. En cambio, si la graban y después se quedan solamente con la persona que entrevistó, no van a saber si ese material es bueno o no para el uso, ¿no? Pero también pensando en una economía de recursos, si ustedes hacen ya, dicen, ¿sabes que logramos hacer 4 entrevistas, pero hay 2 que son súper básicas, entonces la escuchan nomás y deciden transcribir una. Yo creo que es un buen ejercicio transcribir una vez una entrevista para darse cuenta del trabajo que hay detrás al proceso de codificarla. No es simplemente decir, hago la entrevista y decir, ya me hice una idea, entonces voy a poner en mis palabras lo que quiso decir. Eso es como claro, no sería tan profesional desde el punto de vista de las ciencias sociales. No sé si te queda clara, Pamela, la pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Ya entendí más o menos cómo manejar la entrevista. Perfecto. Bueno, pasamos a otro punto. Nos va quedando ya unos 10 minutitos, ¿sí? Para tener una pausa y después ustedes pueden ir Bueno, hay distintas técnicas de recolección de información y por lo tanto, aquí está. Por lo tanto, nosotros también, no solamente es importante qué tipo de fuente de información, qué tipo de técnica, sino también, de métodos, perdón, sino que las técnicas específicas. Y también las vamos a dividir en 3, ¿no? También hay técnicas que son observacionales, o sea, que dependen de la observación principalmente, las podemos agrupar alrededor de la observación. Dialógicas, que es la capacidad de generar diálogos, y a partir de ese diálogo construir texto, ¿no? Y participativas, que es una forma de interacción donde genero metodologías que hacen participar a las personas con las que yo estoy trabajando, estudiando, o los sujetos de la investigación, para que me ayuden a producir ese conocimiento a través de su participación. Y ahora aquí les pido que pongan mucha atención porque voy a ir haciendo clic para ir clasificando a distintas técnicas más específicas dentro de cómo se ubican dentro de la gradiente, entre si son más observacionales. Por ejemplo, la revisión documental, la revisión de archivos, la revisión de imágenes, la revisión de fotografías, la revisión de prensa, todo eso, si uno lo piensa, uno tiene que buscarlo, no es que uno lo observe así pasivamente. Si yo me quedo, por ejemplo, esperando aquí que llegue información de prensa, sin hacer un clic, ir a buscadores, ir a la página, a la memoria chilena, a la biblioteca de la universidad, a la biblioteca del Congreso, ir a Google Académico, poner varios, no va a llegar, ¿no? Y lo mismo pasa cuando estoy a nivel local. Los lugares de archivos locales, en los espacios locales son, por ejemplo, los cementerios, las iglesias, las juntas de vecinos, las municipalidades. Entonces, cuando uno realmente hace una investigación, ojo, no estoy diciendo que ustedes tengan que hacer todo eso. Este es el conjunto de recursos de los cuales ustedes pueden elegir alguno. Luego está la observación, que es el acto de observar y registrar.
y la observación participante, que es que, por ejemplo, yo quiero estudiar, no sé, los sistemas de vida del mundo pesquero artesanal acá en la Costa de Valdivia. Una cosa es mirar esto desde la playa y decir, mira, a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana limpian el bote, a las 7:30 están saliendo, le echan benzina, salen y vuelven a las 15 horas, veo que bajan los pescados, se acercan los compradores. Ya, eso es una observación. Pero observación participante es, pido permiso y me subo al bote. Me levanto temprano, participo del proceso de pesca, con los resguardos del caso, por supuesto estoy dando un ejemplo, todo eso con la autorización de participar del proceso y ojalá hacerlo más de una vez. Yo como estudiante de doctorado hice mi tesis sobre la industria salmonera, como los impactos de la industria salmonera en Aysén, en el sur de Chile. Y estuve visitando algunos centros de cultivo, pero estuve trabajando en otros centros de cultivo, es decir, me levantaba, era parte del grupo de trabajar en un centro por varias semanas, para entender la dinámica que se da. Participé de la alimentación de los peces, de la vida que se hace después, porque esto en una isla del sur, de los problemas que hay en relación a ese trabajo, de las dificultades del trabajo, de las esperanzas que tiene la gente en ese trabajo, de cómo juegan ping-pong o fútbol después, cómo ven tele con cable entre medio de las islas, cuáles son los problemas de salud laboral. Todas esas cosas yo las viví, ¿ya? No como ellos, porque uno participa en un periodo cortito, pero es distinto a simplemente relatarlo, ¿no? Entonces, la observación participante es el estar ahí, tratar de practicar la actividad, eso solamente cuando es posible, ¿no? Por ejemplo, una forma fácil de hacer una observación participante ubicua es que uno, por ejemplo, ya quiero estudiar las formas de protesta social en las marchas socioambientales, y mañana hay una marcha. Entonces, ¿qué hago? Voy a marchar. Me pongo en medio de la marcha, marcho, veo cómo se marcha, grito las consignas, repito, y participo al mismo tiempo que observo, ¿no? Luego, hay una serie de otras, por ejemplo, las conversaciones informales están entre las observacionales y ideológicas, porque yo mientras voy a, no sé, voy a un lugar, miro, observo, empiezo a conversar con la gente, me empiezo a establecer una conversación, sin necesidad que tenga el grabador, nada, pero en esa conversación yo ya estoy haciéndome una idea del lugar. A la mecanismo más formal del diálogo, que es la entrevista, en sus distintas vertientes, desde las abiertas hasta las semiestructuradas y muy estructuradas, las entrevistas en profundidad, que son estas entrevistas con las que yo trabajo, por ejemplo, 1, 2 o 3 personas en profundidad, sus historias, sus casos, porque no hago como 10 entrevistas a 10 personas, sino que mira, esa persona sabe mucho, y si esa persona ¿Están ahí? Se cortó un minutito. Sí, profe, se escucha bien. Ya. Luego están los grupos focales, que son estas entrevistas colectivas, ¿no? Es una entrevista que yo dirijo, pero para un grupo de personas donde yo pongo un tema y escucho cómo las personas dicen, sí, yo opino que eso es así, y otros dicen, no, pero no es tan así, yo lo viví así. Y el otro dice, pero ¿te acuerdas? Y se construye un relato colectivo que hace que tú entiendas que hay distintas posiciones respecto a un tema, ¿no? Luego la autoetnografía, que es un método específico que hace que es un poco observacional, un poco dialógico, un poco participativa, pero es que poner a mí al centro del relato, ponerme a mí, y las caminatas de transecto, que son estos especialmente utilizados en ingeniería en conservación, que puede ser navegaciones en transecto, que es como proponer, por ejemplo, con un informante clave, alguien que sabe mucho del bosque, por ejemplo, no un académico, sino, no sé, Pascual Alba, ahí en la zona de Vilcura, alguien que es una persona local con experiencia en un lugar, y hacer una caminata con esa persona. Entonces, yo quiero conocer el conocimiento que esa persona tiene y genera, y su experiencia de vida y trabajo en el bosque mientras me voy moviendo con él. Y esa experiencia es distinto a hacer una experiencia en una sala de una universidad o en la casa de la persona, porque te pone en contacto con cómo te va relatando cosas que están ocurriendo alrededor de su conocimiento. Y las formas más participativas son las distintas formas de talleres participativos que se hacen con las personas. Ahora, eso genera como grupos de técnicas, ¿ya? Como las memorias, que reconstruyen la memoria de una familia, de una persona mayor, las historias de vida, ¿ya?, de las personas, las historias de carreras económicas, que es cómo esa persona ha ganado la vida en un lugar. Por ejemplo, no, acá había mucho alerce, se crió sobre el cero, hacía tejuelero, y no sabe que ahora el alerce es una cuestión de conservación, pero que esa persona puede haber partido como tejuelero en una zona donde había alerce, a tener que reciclarse, hacer, no sé,
hacer artesanías de alerce, porque el alerce ya no se puede explotar y están solo las tejuelas, ¿no? Entonces, esa reconversión que esa persona tuvo que hacer a lo largo de su vida son historias para narrarnos también la historia de la persona, pero la historia del lugar, ¿ya? Hay otras que tienen que ver con los mapas y cartografías sociales, ¿ya? Y otro conjunto que tiene que ver con las memorias y actas de acuerdos de planes y planes de acción, que tiene que ver cuando yo en los talleres participativos genero acciones que me llevan a tomar decisiones colectivas, ¿no? Ahora voy a ir un poquito más rápido porque por eso nos corte, no sé si me van a aguantar, pero en cualquier caso, si se corta, sepan ustedes que a las 5 se reúnen con el profesor Pablo Iriarte y con los ayudantes, así que va a haber una pausa ahora, vamos a volver a las 5. Entonces yo quiero cerrar ahí, porque esta es como una visión que vamos a ir complementando a lo largo del curso. Hay otra diapo, pero todavía no los quiero llevar ahí, porque ahí está la descripción de todo lo que compone la etnografía, como un rango de recursos de investigación. La etnografía es todo lo que está ahí descrito. Son todas esas técnicas pueden ser componer una etnografía. Etnografía finalmente es la capacidad de registrar la vida de un otro, ¿no? La vida de una comunidad, de una organización, de un grupo, de otro grupo étnico, de otro grupo social. Pero el grafos es registrar y etnos es ese otro. Entonces, ¿cómo yo conozco un otro a través del registro de ese otro, ¿no? Y puse en amarillo o en naranjo todas aquellas que se pueden virtualizar. Entonces, ¿cómo voy a hacer todo eso, profe, si no puedo ir a esos lugares? Bueno, varias de esas se pueden hacer virtualmente. Hay que tener un poco también de la creatividad para moverse hacia esas iniciativas virtuales. Bueno, preguntas sobre esta introducción a los métodos de investigación social cualitativa que llamamos como enfoque orientado al actor, con el propósito de estudiar comunidades rurales. ¿Alguna pregunta? Hola, espero que estén ahí. ¿Se entendió entonces? ¿Alguien que me diga, que me haga sentir, que me haga saber que se entendió? ¿Sí? Sí, súper claro. Sí, profe, se entendió. Perfecto. Sí, Vamos a profe. ir. Gracias. Lo importante es, bueno, la pregunta de Pamela, pero también la pregunta de Daniel, que tenía también, y que ustedes vayan bajando estos sus casos. Ok, cuando dicen investigación de documentos, ¿qué documentos? Si los profes me están diciendo entrevista, ¿a quién voy a entrevistar? Y ir preparando eso. O sea, nosotros sabemos las condiciones de restricción que hay para hacer este estudio caso. Pero sabemos que es central que ustedes se vayan programando para lograr algunos de estos puntos. No les pedimos que sean los 4 tipos de fuentes, no les pedimos que hagan 10 entrevistas, basta quizás con una muy buena entrevista, pero sí hacer eso. No les pedimos con 5 o 10 papers, pero quizás revisar una tesis o un paper que salió, que descubrieron que después estaban. Entonces, es avanzar en esa dirección. Bueno, para que tengan efectivamente un tiempo de pausa entre una sesión y otra, yo lo dejaría hasta acá. Por supuesto, voy a grabar va a quedar grabada la sesión y se vuelven a conectar a este link, pero a las 5 puntos. Y ahí van a tener una pequeña sesión de taller orientada a revisar sus casos. ¿Les parece? Vale, profe. Ok. A las 5 entonces en el mismo link, yo les pediría que se desconecten porque yo tengo que cerrar la sesión para grabar, pero el profe Pablo va a tener la sesión abierta a esa hora. Ya. ¿Y el Adiós. mismo link? ¿No? El mismo link, solo que ahora es para que se grabe esta parte de la clase, entonces vuelven a entrar al link un poquito antes de las 5. Vale, profe. Ok, Gracias. adiós. Nos vemos, muchas gracias. Adiós. Gracias.